Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Muy buenas tardes, estimados padres de familia. En nombre de la maestra Lidia Nava Vázquez, rectora general de la Universidad Vasco de Quiroga, y de la maestra Rocío Ramírez Vázquez, coordinadora del Sistema de Preparatorias y Secundarias de la UBAC, les damos una cordial bienvenida a esta tercera sesión de Escuela para Padres del ciclo escolar 2024-2025. Este espacio ha sido creado con el objetivo de contribuir a la educación integral de sus hijos. Antes de comenzar, quisiera pedirles que registren su asistencia en el enlace que se les estará compartiendo aquí en pantalla, por si lo pueden ver. El tema de hoy, como ya saben, es la nutrición y el sueño como claves para un óptimo desarrollo. El periodo de la adolescencia es una etapa crucial en el que el desarrollo físico, emocional y social, como bien sabemos, los hábitos son los hábitos que se establecen durante estos años y que pueden tener un impacto significativo en la vida adulta. Con gran honor, hoy nos acompaña el licenciado Samuel López Marín, profesional con doble titulación en Psicología y Nutrición, quien posee una vasta experiencia en la atención nutricional de deportistas, así como en el diseño, desarrollo e implementación de charlas y talleres en el Centro Secufit. Ha participado activamente en la creación y ejecución de programas enfocados en el establecimiento de metas y en el manejo de emociones. Además, ha llevado a cabo intervenciones grupales en temas como la reducción de agresionamiento en habilidades de mindfulness y la aplicación de diversas técnicas terapéuticas. Complementariamente, el licenciado López Marín ha realizado cursos en terapia cognitiva de Aaron Beck y en terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis. Les pido amablemente que brindemos una cálida bienvenida al ponente. Al final se les va a dar un espacio, se va a abrir un espacio para contestar dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Licenciado, pues el micrófono es suyo. Bueno, al concluir la exposición se habilitan entonces las preguntas. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que sea de su agrado toda esta información que voy a compartir para ustedes. Como ya saben, pues el tema que nos compete ahorita el día de hoy es el tema de la nutrición y el sueño, cómo estos son claves para un óptimo desarrollo. Bueno, yo sé que ustedes ya son expertos en el tema de adolescencia, ya la vivieron y ahora pues son padres de unos hijos adolescentes, entonces creo que tal vez no hace falta que les explique mucho, pero sin embargo pues creo que vale la pena que empecemos a cimentar las bases de lo que vamos a hablar para entender un poquito a qué nos referimos. Y pues bueno, la adolescencia, según la OMS, nos dice que es justamente este periodo de tiempo que se encuentra entre la niñez y la edad adulta, que más o menos abarca la edad de entre los 10 años y los 19 años. Recordemos que cada país tiene como sus estándares para definir a qué edad ya se considera una persona adulta. Por ejemplo, aquí en México pues son a los 18 años, en Estados Unidos es a los 21 años. Sin embargo, a mí me gustó como la definición como tal de la OMS, porque más o menos es un periodo en el cual pues pasan justamente todos los cambios que nos competen entender y sobre los cuales vamos a tratar que con la nutrición y el sueño podamos como favorecer que se lleve todo de la mejor manera. Pues en realidad la adolescencia termina siendo un periodo poco complicado, ¿no? Si bien hay múltiples cambios, ¿no? Cambios físicos, cambios psíquicos, cambios sociales, en realidad pues termina siendo un poco caótico, ¿no? De por sí la tendencia humana hacia el cambio es un poco de resistencia
no estamos como tan a gustos con el cambio, pues imagínense cómo se siente un adolescente al empezar a ver todos estos cambios en su cuerpo, en su voz, sobre todo también porque, como dijimos, ¿no? Se encuentra en esta etapa entre la niñez y la adultez, en el cual pues ya pierden muchos privilegios que tenían de niños, e empiezan a tener más responsabilidades, pero también al mismo tiempo se sienten medio perdidos porque saben que hay cosas como de adulto que ellos no pueden acceder, ¿no? Entonces al mismo tiempo se sienten como en este limbo. Y pues bueno, aquí en este tema que vamos a abordar, pues lo que más nos interesa es darnos cuenta que durante esta etapa pues va a haber un montón de cambios, específicamente desde la parte de los cambios hormonales que van a empezar a tener los niños. Esta parte de los cambios hormonales pues nos genera también que veamos en ellos esta montaña rusa de emociones, ¿no? Es normal que notemos cómo de repente están muy felices, en otros momentos se sienten muy tristes, están muy vulnerables, se ponen a llorar y de repente también están muy enojados, no quieren hablar. Entonces todos estos cambios de las emociones se derivan principalmente de los mismos cambios hormonales que están teniendo en esta etapa. Y estos cambios hormonales pues nos traen también la parte de la maduración sexual en ellos. También otra cosa que va a ser importante que tengamos en cuenta va a ser la parte del crecimiento acelerado que hay, ¿no? Justamente en esta etapa es donde vamos a alcanzar a llegar a la mayor estatura que vamos a tener ya para toda la vida. Entonces, teniendo en cuenta este factor, nos empezamos a dar cuenta que va a ser necesario entonces que tengamos una mejor nutrición para que entonces se dé la mejor manera este desarrollo de crecimiento y también del desarrollo de densidad ósea, ¿no? Entonces, desde aquí ya empezamos a ver como un poquito de la importancia de estos dos elementos. En el caso del sueño, pues el sueño nos va a favorecer mucho también a tener un mejor control de estos cambios hormonales. Si no descansamos bien, pues entonces estas alteraciones hormonales se van a ver todavía más afectadas. Y pues ya entrando en materia, tratando de entender un poquito el tema de la nutrición en los adolescentes, más que yo querer hablarles de algunos conceptos un poco complicados o rebuscados, me gustaría tratar de que este tema sea lo más ameno posible. Sin embargo, pues hay algunos conceptos que son necesarios empezar a mencionar, como es el caso de las calorías y de los nutrientes. En este caso, les voy a pedir un poquito su participación. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, cuando hablamos de calorías, nos referimos a la cantidad de energía que nos va a estar proporcionando estos alimentos. Entonces, esta energía, como bien lo dijimos, en el caso de los adolescentes, vamos a empezar a necesitar tal vez una mayor demanda de esta energía porque vamos a buscar que se dé un buen crecimiento. Pero cuando hablamos de que va a poder comer más o va a tener que necesitar más energía, no significa que puede comer lo que quiera. Tenemos que saber elegir qué alimentos son los mejores. Y en este caso, me gustaría preguntarles a ustedes, teniendo la opción A, que es la dona con una tacita de leche, y del otro lado teniendo la opción B, que es una ensalada donde podemos ver pues verduras, podemos ver que tiene aguacate, podemos ver que tiene pechuga de pollo. ¿Ustedes cuál creen de estas dos opciones que sea la opción que va a aportar mayor cantidad de calorías? Me gustaría saber su opinión, si nos pueden poner ahí en el chat si creen que es la opción A, la que tiene más calorías, si creen que es la opción B. ¿Cuál opción creen que es la que tenga más calorías de estas dos? O sea, que aporte mayor cantidad de energía. Y ya empiezo a ver que hay algunos que van a empezar a comentar. Si consideran que sería la A o la B. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta cuál de estas dos opciones consideran que va a aportar más calorías. Ok, ya veo que algunos están poniendo que la A, otros que la opción B. Ok. Quisiera ver más participación por ahí. La A, ok. La A, ok. Bueno, pues les voy a empezar a decir que lamentablemente, bueno, ahí veo otra vez otra A, B, ok. Vemos que ahí hay un poquito de discrepancia, ¿no? Algunos piensan que la A, algunos piensan que la B. Lo cierto es de que, pues les hice una pregunta un poquito tramposa. ¿Por qué tramposa? Porque lo cierto es de que los dos alimentos nos van a aportar la misma cantidad de energía, ¿ok? Sí, más o menos aproximadamente unas 300 calorías es lo que nos aporta cada opción, pero para mí es importante que empiecen a reconocer esto, ¿no? ¿Cómo es posible que entonces un alimento que se ve tan pequeño, como es la dona, va a aportar la misma cantidad de energía que un plato más grande, ¿no?
Y entonces para mí aquí es importante porque entonces nos empezamos a dar cuenta que no importa el tamaño o que no está directamente relacionado el tamaño de un alimento con la cantidad de energía que nos va a estar aportando. ¿Ok? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, una dona más o menos como en unos, no sé, 3 minutos lo terminas comiendo y posiblemente después de terminar la dona te quedes todavía con hambre, ¿no? Y en cambio, pues una ensalada, te aseguro que te vas a tardar lo doble o lo triple de tiempo en poder acabártela, ¿no? Por lo tanto, también hay que tener en cuenta estos aspectos que a pesar de que sean la misma cantidad de energía, posiblemente nos va a saciar más la opción B, ¿no? Y como bien aquí vi que un comentario puso que la opción A nos podría aportar más calorías y que la opción B nos va a aportar más nutrientes, pues bueno, lo cierto es de que nos va a aportar la misma cantidad de energía, pero sí nos aportan diferentes nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se nos adelantaron un poquito, pero sí, justamente la opción B es la que nos aporta más nutrientes. Y entonces para mí aquí es justamente de las cosas que yo quiero empezar a transmitirles a ustedes, es que se den cuenta cómo empezar a reconocer los alimentos, ¿no? Claro que va a ser importante tener una mayor cantidad de energía en los alimentos para los adolescentes, pero también tenemos que considerar cuáles van a ser los nutrientes que les vamos a aportar a través de estos alimentos. Y por ejemplo, en la opción B encontramos que vamos a tener proteínas, encontramos que vamos a tener grasas buenas con el aguacate, encontramos que vamos a tener un montón de vitaminas y minerales gracias a todas las verduras que hay y que aparte nos vamos a sentir muchísimo más saciados porque también tenemos fibra, ¿no? Y en cambio, la opción A, el problema con la opción A es de que pues nos van a aportar azúcares simples, lo cual pues no siempre es bueno. Nos van a aportar grasas, pero grasas malas, que vienen siendo las grasas trans, que aquí un pequeño paréntesis, se supone que a partir del 2000, me parece como 22 más o menos, entró una ley en México en la cual prohibían que los alimentos tuvieran grasas trans porque se notó que las grasas trans son pésimas para la salud. En cambio, todavía podemos seguir encontrando estas grasas trans pues en las sabritas, en algunos productos de rebollería, etcétera. Y pues es el problema con nuestro país, que realmente no hay una buena regulación, ¿no? A veces con todos estos temas. Pero entonces nos damos cuenta que esta zona nos aporta muchas cosas que tal vez no son tan saludables. Entonces, parte de la idea es de que empecemos a reconocer cuáles son estos alimentos que nos van a aportar mayor nutrientes, pero sí que también nos aporten la energía necesaria, ¿no? Entonces, otra cosa que también me gustaría que se den cuenta es que, por otro lado, el tema de la saciedad, a pesar de que tenemos la misma cantidad de energía en ambos platos, sabemos que es probable que nos sacie más la opción B, ¿no? Entonces, si nos va a saciar más la opción B, pero si son la misma cantidad de energía, ¿qué se puede deber esto, no? Principalmente se debe a que también una cosa que afecta en el términos de que nosotros nos sintamos saciados va a ser el tiempo que tardemos en consumir ese alimento. Como bien les decía, la opción A nos la podemos terminar muy, muy rápido. Y en cambio la opción B nos tardamos un poquito más. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que ocupamos tiempo para que nuestro cuerpo empiece a mandar las señales necesarias a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, al hipotálamo específicamente, para darnos cuenta que ya estamos saciados. Entonces también es probable que si comemos esta dona nos den ganas de comernos otra y entonces posiblemente entremos en un exceso de energía. ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo cuando tenemos un exceso de energía? Cuando consumimos más energía de la que vamos a gastar en nuestros días a día, pues la empezamos a acumular en grasa en nuestro cuerpo, en esa famosa lonjita que no nos gusta tanto. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo vamos a elegir nuestros alimentos. Y también aquí me gustaría abrir, como para que analicen un poquito, que mucha gente luego, por ejemplo, cuando vienen a consulta conmigo, me dicen, es que yo no entiendo por qué es que subí tanto de peso si yo como muy poco. Y pues la respuesta está justamente aquí, que hay alimentos que son muy pequeños, pero en cambio nos van a aportar muchísimas calorías, muchísima energía. Entonces nosotros pensamos que estamos comiendo poco, pero en realidad estamos consumiendo una gran cantidad de energía en estos alimentos muy pequeños que son ultraprocesados, como vienen siendo chocolates, galletas, dulces, las sabritas, todo esto que es ultraprocesado, nos van a aportar una gran cantidad de energía, muy pocos nutrientes, y por eso es posible que caigamos a que terminemos teniendo un excedente de energía y entonces lo acumulemos en forma de grasa.
En este sentido, entonces, la imagen anterior nos deja las siguientes como puntos a reflexionar y a aprender, que viene siendo lo que les decía, ¿no? Las calorías no son igual que nutrientes, por lo tanto tenemos que tratar de, cuando elijamos un alimento, tratar de buscar que sean aquellos que nos aporten más nutrientes. ¿Cuáles son esos alimentos que nos aportan más nutrientes? Las verduras y las frutas. Técnicamente, las carnes, técnicamente todo aquel alimento que nosotros podamos preparar en casa es la que nos van a aportar mayor cantidad de nutrientes. Y en cambio, todos aquellos alimentos que son ultraprocesados, que están empaquetados, que encontramos que tienen estos 3 sellos, son alimentos que pues posiblemente tengan muchísimas calorías, pero pocos nutrientes. ¿Ok? Según la enseñanza, pues está la parte de que no necesariamente la cantidad o el volumen del alimento va a estar relacionado con la cantidad de energía que nos aportan, lo que les acaba de decir hace rato, que mucha gente piensa que come muy poquito y no entiende por qué sube mucho de peso, ¿no? Ahí está la explicación, justamente. Por otro lado, el tema de la saciedad, entender que depende también justamente del tiempo que tardemos en consumir ese alimento. Y por lo general los alimentos que son ultraprocesados los comemos muy rápido, porque justamente están hechos para eso, para que lo estemos consumiendo de manera acelerada. Y en cambio los otros alimentos nos vamos a tardar más porque necesitamos estar masticando más para poder hacer todo el proceso digestivo. Entonces también eso nos permite que nos regulemos más en términos de saciedad y de hambre. Y bueno, por último, lo más importante aquí es que entonces aprendamos a seleccionar los alimentos de manera correcta. Y dentro del tema de selección de cuáles van a ser los alimentos que necesitamos y darnos cuenta que necesitamos alimentos que tengan muchísimo más nutrientes, vamos a encontrar algún nutriente que es muy importante que tengamos. Es importante que entonces empezamos a reconocer cuáles son pues estos nutrientes que vamos a necesitar, ¿no? En el adolescente. Y en este sentido, los que necesitamos viene siendo el calcio, ¿ok? ¿Por qué el calcio? Bueno, porque ya lo decíamos, es importante que tengamos para esta etapa de vida, vamos a empezar a tener un desarrollo más acelerado, un crecimiento más acelerado, y justamente el calcio y la vitamina D vienen siendo nutrientes que nos van a ayudar a fortalecer el desarrollo de los huesos, ¿no? Por eso su importancia en esta etapa de vida. Y bueno, los alimentos que podemos encontrar, este mineral y esta vitamina, viene siendo los lácteos. Creo que todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Que la leche nos aporta calcio, que el queso, que el yogur nos aporta calcio, pero sin embargo no es la única fuente de calcio que tenemos. También lo podemos encontrar en las verduras, como el brócoli, las espinacas, la coliflor, o también los podemos encontrar en frutos secos y semillas, como vienen siendo las almendras, la semilla de sésamo, los pistaches y en algunos alimentos de origen animal como viene siendo el huevo y las sardinas, ¿no? Entonces es importante que entonces incluyamos en la dieta del adolescente este tipo de alimentos, ¿ok? Y otro de los minerales que va a ser necesario que incluyamos en la alimentación del adolescente viene siendo el hierro. Y el hierro cumple muchísimas funciones. Aquí les menciono algunas, principalmente es el transporte del oxígeno en la sangre, funciones inmunológicas, también nos va a ayudar con el desarrollo del crecimiento, con la absorción del calcio, y entonces es importante que podamos consumirlas para tener un buen rendimiento tanto físico como cognitivo en el niño. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hay una deficiencia de hierro, podemos presentar problemas de anemia. Y es de hecho muy común que los adolescentes empiecen a presentar este tipo de problemas porque en su etapa de desarrollo van a necesitar muchísimo más hierro y principalmente más las mujeres. ¿Por qué pasa esto de que las mujeres van a necesitar más hierro? Bueno, justamente, como decimos, parte del desarrollo sexual que van a tener en esta edad, las mujeres van a empezar con su periodo, ¿no? Entonces, justamente esta pérdida de sangre va a generar que necesitemos una mayor cantidad de hierro para que no tengamos que caer en un desbalance nutricional. Por eso es muy importante que incluyamos que incluyamos alimentos que tengan este mineral, como cual, pues bueno, donde más vamos a encontrar el hierro principalmente va a ser en todos los tipos de carnes, ¿no? Ya sea de pollo, ya sea de res, ya sea de pescado. En las carnes es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de hierro. Uno de los alimentos que tienen muchísimo hierro viene siendo el hígado de res. En ese sentido,
tenemos que tener en cuenta que además de las carnes podemos encontrarlas en otras fuentes de alimentos como vienen siendo las legumbres, como la lenteja, el frijol, la soya, o en verduras, sobre todo las verduras que tienen hojas verdes, como viene siendo las espinacas, las acelgas, y en algunos frutos secos y semillas, justamente como en el caso de la diapositiva anterior, ¿no? Lo vamos a encontrar en pistaches, en almendras. Entonces, es importante que incluyamos estos alimentos. Si se dan cuenta, podemos observar que hay muchos alimentos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, el hecho de incluir la parte de leguminosas y de frutos secos para ambos minerales y vitaminas son importantes que tengamos esta cantidad de alimentos para poder cumplir las necesidades de requerimientos nutricionales en el adolescente, ¿ok? Y bueno, yo podría aquí quedarme mucho tiempo tratar de hablarles sobre cuáles van a ser los mejores alimentos, cómo elegirlos, tener cuidado sobre todo en cuáles alimentos no tenemos que elegir y demás, pero pues por temas de tiempo y porque todavía nos falta abordar el tema del sueño, les quiero dejar esta imagen que para mí creo que abarca justamente lo más importante sobre cómo alimentarnos en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Y pues esta es una imagen de lo que conocemos como el plato del buen comer. Entonces, si se dan cuenta, la forma en la que debemos buscar distribuir justamente la alimentación es que por lo menos, mínimo, la mitad de un plato en la comida que vamos a hacer esté compuesto de verduras y de frutas, ¿ok? Esto es muy importante. Sobre todo yo diría que muchísimo más frutas muchísimo más verduras que frutas, pero busquemos ese balance, ¿ok? Y después vamos a encontrar que en menor proporción vamos a buscar que incluyamos alimentos de origen animal, que incluyamos leguminosas, como lo que decíamos, los frijoles, las lentejas, las habas, que también tengamos esta parte de lo que conocemos como cereales o granos, que viene siendo la tortilla, el pan. Todo eso vamos a buscarlo en una menor proporción. Y que también, si no porque sean menos importantes, pero lo que sucede es de que aportan muchísimo más calorías, vienen siendo las grasas, ¿no? Entonces, se fijan, las grasas es un porcentaje muy pequeño, pero aún así son muy importantes porque también las grasas nos permiten cumplir con diferentes funciones hormonales, sobre todo para el tema de aprendizaje. Entonces es muy importante que tengamos todos estos elementos y que no excluyamos ningún grupo de alimentos. Todos los alimentos son importantes y necesarios. Y si se dan cuenta, justamente en la mitad, uno de los elementos que también es muy importante en la nutrición es mantenernos hidratados, ¿no? Yo sé que a veces nos cuesta trabajo tomar sobre todo el agua que es natural, porque de hecho es la mejor fuente que vamos a tener para poder hidratarnos, pero tenemos que buscar consumir por lo menos pues en este rango de más o menos unos 2 litros de agua, es como lo que luego se recomienda. Obviamente va a depender de muchas circunstancias, ¿no? De la temperatura, de la cantidad de actividad física que tengamos, pero sin embargo este rango pues es como lo que podemos decir que de manera general lo que más vamos a encontrar sacar beneficios, ¿no? Y por eso les digo, es importante que sean de agua natural, porque muchas veces decimos, bueno, ya me tomé mi refresco o ya me tomé un agua dulce y entonces empezamos a como a intercambiar esta cantidad de líquidos, lo cual es importante que sea de preferencia la mayor cantidad de veces posible de agua natural. Y por último, una parte que a mí me parece fundamental y muy importante que quede claro, es justamente lo que aparece abajo. Abajito aparece una parte que dice evitar productos con sellos, ¿no? Y aquí nos aparecen los 3 sellos que se empezaron a hacer, pues que se empezaron a incluir en los alimentos empaquetados. Y estos sellos nos hablan de exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas y también exceso de azúcares, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de evitar de la manera posible, porque yo sé que en un mundo ideal pues, sea mejor no consumirlos, pero pues constantemente estamos rodeados de estos alimentos y yo sé que los vamos a consumir porque también aparte son muy ricos, pero tenemos que tener en cuenta que tienen consecuencias para nuestra salud y que volvemos a lo mismo. Estos alimentos tienen muchísima cantidad de energía, pero muy pocos nutrientes. Entonces, por eso tenemos que reducirlos. Y yo siento que si algo que pueden ustedes empezar a implementar es si reducen esta cantidad de alimentos ultraprocesados, en realidad van a poder ver una gran diferencia en el desarrollo de sus hijos
porque estos alimentos, inclusive yo quería, de este tema podía hablar muchísimo, ¿no? Casi nos podemos llevar toda la hora de la plática con el tema de los alimentos ultraprocesados y aprender a distinguir cuáles son los que nos hacen daño y demás. Sin embargo, pues por temas de tiempo voy a tratar de serlo más concreto con esto, pero sí me gustaría decirles que, por ejemplo, un refresco, una botella de Coca-Cola de 600 mililitros, más o menos nos aporta la cantidad de azúcar que la OMS recomienda que no pasemos de esa cantidad, ¿no? La cantidad de la OMS que nos recomienda de azúcar consumido al día son de unos 25 gramos más o menos. Y entonces un refresco de Coca-Cola sobrepasa esta cantidad de azúcares que incluyen. Entonces hay que darnos cuenta cómo puede ser pues realmente perjudicial para la salud, ¿no? Y como solamente un alimento muy, muy pequeño y que inclusive puede ser que haya personas aquí que consuman más de una botella de refresco al día, estarían excediendo casi por el doble la cantidad recomendada por esta organización, ¿no? Y lo mismo puede suceder con el sodio, cuando consumimos alimentos como papas fritas y demás, pero bueno, ese ya sería todo un tema. También hablar del etiquetado nutricional y todo eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero con que ustedes se queden con la idea de que tenemos que buscar reducir estos alimentos ultraprocesados, o sea, todos aquellos alimentos que están empaquetados, que conseguimos en la tienda y demás, en la manera que podemos reducir eso, vamos a favorecer la salud de nuestros hijos y vamos a evitar que se empiecen a dar complicaciones graves de desnutrición y también de obesidad, porque, como les digo, hay muchísima cantidad de energía en estos alimentos, son porciones muy pequeñas, por lo cual inclusive vamos a querer consumir más de uno de estos alimentos ultraprocesados y por eso hay que tener cuidado y moderación. No significa por eso que nunca los consumamos. Es normal que de repente en una fiesta, esporádicamente, 1 o 2 veces al mes, estaría perfecto. Pero la realidad es de que los adolescentes, a veces lamentablemente, son los que más acuden a las tiendas o a veces inclusive el tema de que pues en la misma escuela a veces se les hace más fácil elegir este tipo de alimentos, porque los pueden traer para todos lados, los sacan, o sea, son muy cómodos de transportar y son muy accesibles. Y es por eso que podemos correr el riesgo, porque los consumen diario. Ahí es cuando hay problema. Cuando un alimento que es dañino lo consumimos de manera diaria y recurrente, es cuando podemos empezar a tener problemas. Si los consumimos de manera esporádica, pues realmente no hay tanto problema ahí. Pero entonces, bueno, con esto quiero como que yo siento que con esta imagen puedo resumir muy bien todo el tema de la parte nutricional en adolescentes. Espero que esto les pueda dar como un mayor panorama, sobre todo el tema de aprender a elegir qué alimentos. Y ahora sí, pasamos al siguiente tema, que también es muy importante. Y justamente entonces hablamos de la parte del sueño, ¿no? Yo creo que todos, pues aquí, más o menos entendemos que pues dormir es necesario, ¿no? Inclusive se empiezan a dar cuenta dentro de algunas recomendaciones que todos hemos escuchado, yo creo, que nos dicen, no, pues que hay que dormir 8 horas. Pues lo cierto es de que, si nos vamos, por ejemplo, a esa recomendación básica, podríamos decir entonces que casi técnicamente 1/3 de nuestra vida va a estar en dormir. 1/3 de nuestra vida. O sea, si en promedio podemos decir que vivimos 75 años, ¿no? Por decir un número, significa que 25 años más o menos, bueno, no, perdón, ¿cuánto sería? Bueno, más o menos más de unos, como sí, 25 años van a estar justamente en dormir, ¿no? Y aún así, de repente, a veces no nos damos cuenta la importancia que implica dormir. Y bueno, ¿por qué es tan importante dormir? Bueno, porque sucede que tenemos muchísimos procesos, ocurren muchos procesos mientras dormimos, ¿no? Principalmente, pues entendemos que va a ser un periodo en el que vamos a descansar. Pero no solamente descansamos nuestro cuerpo físico, sino también vamos a encontrar que va a haber una gran cantidad de procesos. O sea, a pesar de que nosotros estemos descansando, nuestro cerebro está muy activo. Y todos esos procesos, mientras que estamos dormidos nosotros, nuestro cerebro empieza a segregar una gran cantidad de hormonas. Entonces, por eso es importante, por la gran cantidad de procesos endocrinos. Y como bien dijimos, en la adolescencia hay muchos cambios hormonales. Y si nosotros no dormimos bien, todavía le vamos a sumar una mayor cantidad de cambios hormonales que van a ser desfavorables. Por eso es importante que podamos dormir bien para regular todos estos procesos y que entonces el adolescente pueda tener una mayor regulación en sus emociones. Por otro lado, justamente en la noche es cuando se libera la hormona del crecimiento.
Por lo tanto, si no dormimos bien, posiblemente no vamos a crecer de la cantidad de estatura que podamos desarrollar en esa edad, lo cual es fundamental, que podamos tener nuestras horas básicas de sueño. Y también vamos a cumplir un montón de funciones inmunológicas. Si nuestro adolescente no duerme sus horas, vamos a notar que es probable que se empiece a enfermar más seguido. Por eso es importante que cumplamos con todos estos tiempos de dormir, porque yo sé que es muy fácil que lo pasemos por alto y de repente nos desvelemos y demás. Y por otro punto muy, muy importante que va relacionado con la escuela, viene siendo todos los procesos cognitivos. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero a que justamente en la noche es cuando se empieza a consolidar parte de la memoria y del aprendizaje. Aquí es donde ocurre un grave error que tenemos muchos estudiantes, ¿no? Que de repente decimos, tenemos un examen mañana y entonces decidimos desvelarnos toda la noche para estudiar ese tema. Y grave error. De hecho, es más probable que si hubieras estudiado con tiempo, te hubieras organizado y te hubieras dormido tus 8 horas o más tiempo, ahorita vamos a ver el tema de cuántas horas es recomendable dormir. Pero si tú hubieras dormido tu cantidad de horas necesarias, es más probable que ese conocimiento se hubiera quedado bien para que lo puedas después plasmar en tu examen. Sin embargo, pues a veces nos desvelamos y justamente aquí es donde empezamos a tener problemas, porque aparte también tenemos problemas atencionales. Es más probable que no estemos atentos a las cosas, que no escuchemos lo que nos están mostrando en clases, por lo tanto el aprendizaje se va a ver cada vez más disminuido. Y pues yo nada más les digo a ustedes, nada más piensen ustedes qué les pasa cuando un día no duermen bien. No sé si se han notado que de repente parece que están como zombies, que van en piloto automático, de repente pues ustedes van manejando y tal vez ni se dan cuenta que ya llegaron a su trabajo y dijeron, ni me di cuenta de todo el trayectorio que hice. Eso pasa cuando no dormimos bien, nuestra atención está dispersa. Y es por eso que podemos encontrar que también el sueño influye en algunos factores psicológicos. En el caso del niño, tengamos en cuenta que su cerebro apenas está en proceso de maduración. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en cumplir con el tiempo de descanso, porque si no, ya se han visto en algunos estudios, son preliminares, pero podemos empezar a darnos cuenta que si hay una correlación con que las adolescentes que no duermen su tiempo, que no descansan lo suficiente, pueden desarrollar problemas de TDAH. ¿Qué significa esto? Problemas o trastornos de déficit de atención y de hiperactividad. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces podemos decir, es que es bien distraído, es que esto, pero lo que nos damos cuenta es de que si no dormimos bien, pues obviamente nuestro cerebro no va a estar listo para absorber información, se va a distraer más fácilmente, entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y por otro lado, pues también está el tema de los trastornos de estado de ánimo. O sea, podemos encontrar que lo que decíamos, ¿no? Va a estar más voluble en sus emociones. Y yo simplemente les pregunto también a ustedes, ¿qué pasa con ustedes cuando un día no duermen sus horas? Todos nos sentimos muy irritados, nos sentimos más vulnerables y entonces si eso nos pasa a nosotros, que ya estamos en una etapa desarrollada, imagínense qué pasa en el mundo de adolescente, donde ya vimos que ocurren miles de cambios, o sea, de por sí ya hay un montón de alteraciones y nosotros le sumamos aún más si no dormimos o descansamos lo suficiente. Y bueno, ahora sí veamos un poquito de cuáles serían las cantidades de horas que necesitamos para descansar. Yo sé que todos nos hemos quedado con la idea de que son 8 horas, pero en realidad vamos a necesitar más tiempo, sobre todo pues en estas etapas tempranas, ¿no? Como lo decíamos, de acuerdo a la OMS, abarcamos la adolescencia a partir de los 10 años hasta los 19, entonces por eso puse aquí los diferentes rangos de edad, en lo cual podemos ver que pues antes de los 13 años es muy importante que tengamos una mayor cantidad de horas de sueño. ¿Cuáles son estas horas? Pues entre 9 y 11 horas por noche, ¿ok? Ya pasando los 14 años hasta los 17, podemos ver que entonces entre un promedio de 8 a 10 horas por noche son las recomendadas. Pero sin embargo, se han visto en un montón de estudios y encuestas que la mayoría de la adolescencia, de los adolescentes, no llega ni siquiera a las 6 horas a veces de sueño. Y eso puede ser muy grave para la salud. También quise incluir la de edad adulta porque yo sé que también ustedes también van a decir, pero nosotros ¿cuántas horas necesitamos? Bueno, nosotros necesitamos menos horas, entre unas 7 y 9 horas por noche, eso es lo recomendado, pero también hay que tener en cuenta que no solamente importa las horas en las que estemos dormidos, sino también que estas horas sean de calidad.
Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito más del tema de calidad, pero quiero que se empiecen también a tener noción de que qué tan bien dormimos, ¿no? O sea, realmente cuando dormimos descansamos, o a veces nos las pasamos teniendo pesadillas, o estamos dando vueltas en la cama, o nos despertamos a medianoche, ¿no? El famoso despertarse a veces a las 3 de la mañana. No sé si aquí hay alguna persona que le pase eso. A mí hubo un periodo de tiempo en el que me pasaba mucho. Después investigando me di cuenta que esto tiene que ver porque he estado muy estresado durante todo el día. Resulta que en la noche también se supone que se elevan la leptina, que es lo que nos va a permitir dormir, pero también se debe bajar la cantidad de cortisol, que es una hormona del estrés. Pero si nosotros nos despertamos a medianoche, esto quiere decir que muy probablemente nuestro estrés se está disparando, ¿no? Y entonces es por eso que nos despertamos a las 3, vamos al baño o algo, pero es porque entonces hemos tenido un día muy lleno de estrés. Y pues ahí se los dejo como un dato interesante a que analicen. Y bueno, por otro lado, una de las cosas muy importantes es de que no porque una noche tú no duermas bien o no duermas tus 8, tus 10 o 11 horas, dependiendo de tu edad, significa que entonces vamos a empezar a tener problemas. Pues no, en realidad, para que podamos hablar de que ya empieza a haber problemas, es cuando esto ocurre de manera constante. Y aquí abajo les puse, ¿no? Que entonces empezamos a tener periodos inferiores de 6 horas de sueño y además que hayan pasado durante más de 4 noches consecutivas. Ahí es cuando vamos a empezar a ver todos los problemas y entonces es importante que tengamos noción de que no porque nos desvelemos una noche va a pasar algo malo, pues no, en realidad no, todos nos desvelamos. Pero el problema es si esto se empieza a volver un hábito y entonces se empieza a volver crónico. Y como dijimos en la etapa de adolescencia, es muy importante que tengamos todas estas horas de sueño cumplidas y ya vimos que va a depender de acuerdo a la edad, la cantidad de horas que son necesarias. Pero entonces nos surge la gran pregunta de cómo podemos entonces mejorar nuestro sueño, ¿ok? Y para eso está la siguiente diapositiva, en la cual podemos ver algunas recomendaciones muy básicas para entender cómo podemos mejorar la calidad de nuestro sueño y que también favorezcamos a que podamos dormir justamente cuando nos acostamos, podamos luego conciliar el sueño. Y para esto, lo básico es que podamos empezar a tener un adecuado horario para dormir. Creo que es muy fácil que tengamos un horario para despertar, ¿no? Pues tenemos nuestra hora de la escuela, tenemos nuestra hora del trabajo, y nos despertamos pues en un horario específico, pero rara vez tenemos un horario para irnos a dormir y es importante que empecemos a cumplir esto porque nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a que ya es una hora de dormir y empiezan a segregar todas las hormonas que necesitamos para descansar. Entonces empezar a tener un buen horario nos va a facilitar muchísimo esto. Otro de los puntos para hacer que todo esto empiece a tener sentido para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, es que tengamos entonces una rutina para irnos a acostar. ¿Qué significa esto? Pues empecemos a tener el hábito de que pues ya va a ser hora de dormir, pues empiezo a organizar tal vez mi ropa, mi uniforme para el día de mañana, mi mochila, me voy y me cepillo los dientes, no sé, aprovecho y me llevo una tacita de té, busco relajarme, hacer un poquito de estas actividades un poquito más como tranquilas, como pues, meditar, hacer yoga, algo que nos permita que nos vayamos relajando. Toda esta cantidad de rutinas va a hacer que si nosotros lo empezamos a hacer constante, nosotros le empezamos a mandar esta señal a nuestro cerebro de que ya es hora de que empecemos a ir a dormir, ¿ok? Entonces eso es importante tener esta rutina. Y otra cosa muy importante es cómo va a estar adecuado el dormitorio, porque de esto va a depender mucho la calidad del sueño que tengamos. Y una de las cosas más, pero más importantes es que nuestro cuarto esté en completa oscuridad. La mayor cantidad de oscuridad que podamos tener nos favorece mucho, porque justamente la parte de la oscuridad es lo que nos permite que segreguemos nosotros lo que se conoce como melatonina, que es lo que nos ayuda a que empecemos a conciliar mejor el sueño. Y entonces es importante que todos tengamos cortinas que sean adecuadas para que no permitan entrar la luz al cuarto. Por otro lado, también algunos utilizan antifaces, eso también ayuda mucho. Y otro tema muy importante que está acá abajo, pero de una vez se los adelanto, que no tengamos
dispositivos en el cuarto, ¿no? Que no tengamos la televisión, que no tengamos nada de esto, porque aunque esté apagada, esa lucecita roja que señala que la televisión está apagada, con esa sola luz es suficiente para que afecte nuestro sueño. Por eso es muy importante que no tengamos televisiones dentro del dormitorio. Y pues bueno, otros aspectos importantes es de que pues no haya mucho ruido y que se mantenga una temperatura adecuada, ¿no? Yo sé que a veces con el tema del ruido pues no podemos hacer mucho porque depende mucho de nuestros vecinos, de dónde estamos viviendo, de si estamos en nuestra casa está a pie de una avenida o si estamos cerca de algún, no sé, algún salón de fiestas o algo por el estilo. Entonces, a veces el ruido no podemos controlarlo mucho, pero en cambio hay otros aspectos que sí podemos controlar y que es importante que empezamos a tener en cuenta. ¿Y cuáles son esos? Bueno, por un lado, está la parte de empezar a limitar la cantidad de actividad física que es muy vigorosa. O sea, antes de irnos a dormir, o busquemos que por lo menos entre acostarse y la actividad física pase más o menos unas 2 horas de tiempo suficiente para que entonces nuestro sistema nervioso se vuelva a relajar y no estemos tan alterados, porque si no también se puede dañar un poco la calidad de nuestro sueño. Ahora yo les digo actividad física vigorosa. Claro que es importante que hagamos actividad física, pero de preferencia que sea más en las horas de la mañana o de la tarde. Pero en cambio, ¿qué sí podemos hacer en la noche? Yo les decía, practicar un poquito de ejercicios de estiramiento o yoga van a ser buenos, siempre y cuando no sea vigoroso, ¿ok? Otro tema importante, como bien les decía, la parte de no tener, de limitar la cantidad de luz azul que están en nuestras pantallas, por lo menos una hora más o menos antes de irnos a dormir, tenemos que empezar a quitar esas luces porque si no nos van a afectar, ¿no? ¿Qué vienen siendo esas luces o las luces azules que nos afectan el sueño? Pues la del celular, la de la computadora, la de la televisión. Entonces, tratar de restringir el celular, yo sé que es lo más difícil. Eso es lo más difícil para un adolescente y también para un adulto. Técnicamente ya el celular se volvió como una parte de nuestro cuerpo, pero ya vimos la importancia que tiene el sueño. Y entonces poder restringir el uso de estos dispositivos. Una hora antes, no estoy pidiendo mucho, una hora antes nos va a facilitar muchísimo el sueño. Entonces es importante que tengamos conciencia sobre eso. Les decía, no tenemos tal vez mucho control sobre otros temas ambientales como el ruido, pero sobre esto sí. Y este elemento es uno de los que tienen mucho impacto en la calidad de nuestro sueño. Y bueno, ya les decía, la parte de no tener televisiones en el dormitorio, y esto va muy relacionado con el último punto, que es tratemos de que la cama sea exclusivo para ir a dormir. ¿Qué significa esto? Que no nos vayamos allá a hacer la tarea, que no estemos ahí con la computadora, con el celular, para que entonces nuestro mismo cerebro se vaya asociando que la cama es para ir a dormir. Si nosotros lo utilizamos para otras actividades, es posible que nos cueste más trabajo. O sea, es probable que les pase entonces, cuando se vayan a acostar, tarden mucho en que se acuestan y empiecen realmente a dormir. Es porque ya acostumbraron que su cuarto lo hacen para toda otra cosa. Su cuarto se vuelve su sala de estudio, se vuelve su sala de entretenimiento, de convivencia. Entonces hay que tener cuidado. Y yo sé que a los adolescentes les gusta a veces encerrarse en el cuarto, pero hay que tratar de permitirles otros espacios para que su cuarto sea exclusivamente para dormir. ¿Ok? Otro tema que tenemos que tener en cuenta es de que también la nutrición o la elección de nuestros alimentos va a influir en nuestro sueño. ¿Ok? Y bueno, aquí hay algunos aspectos que quiero destacar, lo cual viene siendo la parte de que tenemos que evitar el consumo de algunas sustancias estimulantes. ¿Qué significa esto? Trata de no consumir café, tampoco bebidas energizantes, como viene siendo el Red Bull o Monster o demás. Inclusive el Gatorade tampoco es bueno que estemos tomando eso. Y por otro lado, yo sé que pues, un adolescente no debería tener acceso al alcohol, pero sin embargo, conocemos nuestra realidad y lamentablemente muchos de ellos sí consumen. Y hay que tener en cuenta que el alcohol también va a dañar mucho la calidad del sueño. Hay personas que me dicen, no, pues es que yo, cuando ya adultos, ¿no? Que me dicen, no, pues yo, cuando tomo me quedo realmente bien dormido, bien tumbado. Pero lo cierto es de que eso no significa que vamos a descansar bien. Podemos quedar muy dormidos, pero nuestros ciclos de sueño se van a ver dañados y no vamos a tener realmente un descanso. Inclusive, pues tan obvio como cómo despertamos cuando tenemos una resaca, para nada fue una noche reparadora en la que descansamos, ¿no? Nos sentimos muchísimo más molidos y también eso va a afectar, pues en el caso del adolescente que consuma estas sustancias. Por otro lado,
también hay que tener mucho cuidado con la cena. ¿Qué significa esto? Hay que buscar que no sea muy pesada y sobre todo que no esté alta en grasas. O sea, eso de ir por taquitos en la noche realmente no es buena idea, ¿no? Hay que buscar que no sean alimentos que estén cargados en grasa y que también dejemos unas 2 horas entre la cena y la hora de dormir. Y por último, 2 aspectos que sí vamos a buscar, que sí nos va a influenciar de manera positiva, es buscar alimentos que son altos en índice glucémico. ¿Qué significa esto? Para que no se compliquen con conceptos, simplemente váyanse con esta parte. Buscar que incluyéramos en la cena arroz blanco, pasta, pan o papa, ¿no? Para que esto nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de sueño y hay que combinarlo con otros alimentos que tienen triptófano, lo cual les digo, no se compliquen con la palabra triptófano, es un tipo de proteína que vamos a encontrar en los alimentos, esto es lo que sí me importa que quede claro. ¿Qué alimentos va a contener esto? Va a ser la leche, el pavo, el pollo, huevo, pescado. Entonces, mientras nosotros tengamos una cena en la cual, por decir algo, vamos a tener un sándwich de pavo acompañado de un vasito de leche, eso va a ser lo mejor que vamos a poder cenar para que podamos tener un buen descanso. ¿Ok? Bueno, creo que queda más que claro con todo esto que la nutrición y el sueño van a ser elementos muy, pero muy, muy importantes para que nuestro adolescente se pueda desarrollar de la mejor manera. Y pues no me queda más que agradecerles y pues dejar ahorita abierto la sección de preguntas para ver qué podemos resolver ahí. ¿Ok? Apreciamos mucho la valiosa información que nos acaba de compartir, licenciado, muy enriquecedor. Espero haya sido de mucho beneficio para nuestros papás. Antes de dar paso a las preguntas, les recuerdo que en el chat les están compartiendo un enlace para registrar sus asistencias. Asimismo, en la pantalla se les está proyectando el código QR para que puedan entrar y hagan su registro. Si necesitan de igual pues alguna ayuda, pueden dirigirse con las orientadoras de su unidad para que les puedan apoyar. ¿Sale? De igual manera, les recuerdo que las sesiones quedan grabadas por si se perdieron de alguna información importante, se puede ver en otra ocasión. Ahora sí, a continuación abrimos un espacio de 10 minutos para darle contestación a las preguntas que tengan y el licenciado pues las responderá con mucho gusto. Veo ahí un poquito el tema de la vitamina D y K. Adolescentes, sí, claro que justamente, de hecho, dentro de las diapositivas mencioné un poco de la vitamina D. Claro que es importante y hay que entender una cosa. Lo ideal es de que estas vitaminas las tengamos directamente de los alimentos, ¿ok? En el caso de la vitamina D, pues también la podemos absorber a través de lo que viene siendo estar en presencia del sol, ¿no? Que nuestro cuerpo tenga contacto con los rayos del sol nos va a permitir que tengamos esta vitamina D y podamos absorber mejor el calcio. Pero en general lo que quiero como remarcar es no es necesario que compren suplementos. En realidad en los alimentos vamos a tenerlos e inclusive vamos a tener acompañado de muchísima mayor cantidad de otros minerales y vitaminas. Por eso les puse que tengamos la idea de que nuestro plato sea variado, como les puse en la imagen del plato del buen comer, para que entonces no tengamos ninguna deficiencia de nutrientes. En ese sentido, mientras más variado sea y mientras más colorido sea nuestro plato, vamos a tener la certeza de que vamos a cumplir la cantidad de nutrientes necesarios que va a tener el adolescente. Entonces, a veces tampoco es necesario que nos centremos con un nutriente en específico, simplemente que tengamos, incluir todos los grupos de alimentos y de la manera más variada, nos va a garantizar que tengamos los nutrientes necesarios para nuestro adolescente. Veo que hay otra pregunta referente a los productos lácteos, que si nos puede causar acné. Bueno, hay que tener en cuenta que de por sí ya en la adolescencia el hecho de que estamos en este periodo de muchos cambios físicos y toda esta parte hormonal, es probable que este acné va a aparecer, ¿no? Y en cambio, algunos alimentos, claro que va a haber alimentos, sobre todo alimentos que tengan grasas, como la leche y la grasa, la leche tiene grasa, puede causar que haya un poco más de desarrollo de este acné. Sin embargo, hay leches que son descremadas, la que podemos optar. Entonces, siempre y cuando elijamos leches que no tengan mucho contenido de grasa, pues podemos evitar que sea justamente algo que pueda propiciar a que haya más acné. Y también hay que tener en cuenta algo, o sea, la leche no es el único alimento que tiene grasa, ¿no? Entonces, si el adolescente está comiendo
papitas, está comiendo rebollería, está comiendo todos estos productos ultraprocesados, pero no come la leche porque le da miedo que le vaya a salir acné, pues yo diría que había un poco de incongruencia. Sería primero quitar todos los otros alimentos y procurar así tener estos alimentos que nos van a aportar los otros nutrientes, como lo que es el calcio y la vitamina D, que va a ser lo que necesitamos, ¿no? Entonces, nada más tener en cuenta eso. Sí puede causar acné, pero va a depender más de los otros alimentos o todo el alimento que consumamos que tiene grasa. Por aquí nos hacen otra pregunta. Si afecta dormir tarde, aún teniendo mínimo 6 horas continuas de sueño. Ok, sí, es una parte interesante ahí de que nosotros tenemos algo que se le llama ciclo circadiano de sueño, y entonces nosotros nos regulamos por la noche y el día, ¿no? Entonces, mientras nosotros logremos dormir antes de las 12 de la noche, vamos a tener mejor calidad de sueño. Vaya, porque son las horas en las que hay mayor oscuridad. Entonces, mientras nosotros podamos dormir más cercano a que empiece a oscurecer, es mejor para poder tener un mayor descanso. Sin embargo, pues nuestro día ya tan sofisticado que tenemos, pues nos hace que en este ciclo no se active también, porque tenemos mucha exposición de luz, la televisión, las pantallas y demás. Entonces no se ve tan obvio como sucede con los animales, que por ejemplo un gallo, si ya oscurece, luego se va a dormir. Inclusive cuando hay eclipses, estos animales luego se duermen porque ya está su ciclo muy conectado. En cambio, nosotros ya nos desconectamos un poco de eso, y por eso es la importancia de que busquemos por lo menos que sí sea antes de las 12 para que cubramos mejor ese tiempo de descanso. Y sobre las 6 horas, pues bueno, ya dijimos que a veces no pasa nada si pasa una noche, pero si pasa consecutivamente, pues sí empezamos a poder tener algunos problemas. Uh-huh. Bien. Aquí surge una pregunta también interesante, y la realidad es que también tenemos chicos que practican muchísimo el deporte, y pues la pregunta es, para los alumnos que practican deporte de alto rendimiento, ¿qué es recomendable antes de cada competencia? Ok, bueno, hay que tener en cuenta que ya todo el mundo deportivo, vamos a hablar de muchos requerimientos muy diferentes a la población que no es tan físicamente activa, ¿no? Y sobre todo, pues ya en un adolescente, pues todavía los requerimientos son más indispensables. Bueno, como ya hablamos de deporte de alto rendimiento, y eso significa que, o sea, realmente van a competencias y todo esto, no solamente ir al gimnasio 1 hora al día no significa deporte de alto rendimiento. Una vez aclarado eso, es de que, pues lo importante es de que antes de la competencia buscamos que sean alimentos que no estén muy pesados para el estómago, y que sí sean entonces alimentos que aporten muchas calorías. ¿Qué significa esto? Aquí sí podría entrar, por eso digo que no todo es blanco y negro, y aquí sí puede entrar tal vez elegir por un alimento que tenga azúcares simples y de más fácil asimilación, como lo que podría ser, por ejemplo, un pan con mermelada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos alimentos nos es más fácil digerirlos, no vamos a sentir tan pesado y nos va a aportar suficiente energía para poder desempeñar muy bien un deporte. Y en cambio, una persona que no hace mucho ejercicio, estos alimentos tal vez no son la mejor opción. Pero sí, ahí me parece muy buena pregunta para poder hacer esta distinción, que hay alimentos que para un grupo poblacional va a ser mejor y para otro tal vez no sea lo más adecuado. Ok. Y asimismo también nos comentan, ¿es bueno que los chicos tomen una siesta al llegar de la escuela? Pues bueno, realmente el tema de las siestas va a depender a veces mucho de varias cosas. Obviamente, si una persona tiene sus adecuadas horas de sueño, es posible que tal vez las siestas no las necesite. Tenemos que ver, porque acuérdense que no todo es sí o no, hay muchos dependes. Y por ejemplo, si la persona obviamente se desveló días y quiere recuperarse, pues sí le va a servir una siesta después. Sin embargo, no significa que, no sé, por decir algo, durmió 6 horas y entonces le faltaban 3 horas más. Si se duerme esas 3 horas en la tarde, las va a recuperar, ¿no? O sea, no es lo mismo dormir en la tarde que dormir en la noche. Siempre es preferible que sean horas de sueño en la noche. Por lo que les decía del ciclo, de la luz y el sol y la oscuridad y demás, es importante aún así que sean horas de la noche. Y por otro lado, entender que sí puede beneficiar, pero también si entonces empezamos a acostumbrarnos a dormir mucho en la tarde y entonces después nos cuesta trabajo conciliar el sueño porque ya estamos como más descansados, por así decirlo, entonces sí, ahí podemos decir que entonces no es tan recomendable. O sea, la idea es que siempre y cuando podamos cumplir con nuestras horas de sueño, podemos incluirlas si es que la vemos necesario, y más que nada va a depender del mismo adolescente cómo se siente.
Ahí es muy, muy variable de cada adolescente y ver cómo se está sintiendo él en esa situación. Ok, perfecto. Aquí veo también otra pregunta sobre el kéfir. No sé si nos puede ampliar un poquito sobre los beneficios. Ok, bueno, más que nada, de repente sucede que hay muchos alimentos que se empiezan a volver muy populares y a veces les queremos como adjudicar muchísimos beneficios, pero más que nada lo que tiene el kéfir es de que pues tiene probióticos, ¿no? Que van a ser estos microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo que nos va a favorecer a tener muchísimos beneficios, pero el kéfir no es el único alimento que nos lo proporciona. Yo, por ejemplo, cuando llegan pacientes conmigo y veo que tienen necesidad de que podamos incluir más de estos probióticos en su alimentación, pues podemos optar por otras opciones que no son tan caras. El kéfir a veces es muy caro, la verdad es de que si pueden comprarlo y se puede costear, adelante. O sea, consumir kéfir es muy, muy, muy bueno, pero principalmente el beneficio lo vamos a encontrar en la cantidad de probióticos que tienen, que vienen siendo estos microorganismos que están en nuestro intestino y que van a hacer que absorbamos mejor los nutrientes. Ese es el gran beneficio que tiene el kéfir. Si lo pueden consumir, adelante, comprarlo, sino también buscar alimentos que son fermentados, que nos pueden ayudar de igual manera. Por último, me gustaría resaltar esta pregunta sobre la creatina. Me parece que luego los chicos se involucran mucho en el gimnasio, en esta etapa de vida, y nos pregunta la creatina, ¿en qué porción recomienda para el adolescente? Ok, muy bien, muy bien. Qué bueno que se habla justamente de este tema, porque luego a veces todo el tema de suplementación a veces se vuelve medio un tabú y a veces las mamás se pueden preocupar o los papás se pueden preocupar de que qué está consumiendo y si es bueno, si es seguro y demás. Lo cierto es de que la creatina es justamente uno de los suplementos que tienen muchísima investigación y que es segura para el organismo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema de que su hijo lo pueda consumir. ¿Cuáles son las dosis? Las dosis recomendadas son igual que en una persona adulta, que son 5 gramos al día. 5 gramos de creatina es lo que es recomendable. Lo ideal pues es de que sean personas que son físicamente activas, que realicen ejercicio, porque esto nos va a generar los beneficios que necesitamos para tener fuerza y desarrollo muscular y demás. Sin embargo, no es el único beneficio que tiene la creatina, también nos ayuda para el desarrollo cognitivo, entonces también es importante que lo consuman, no digan, pues no es que mi hijo no más lo quiere utilizar para el ejercicio, no, también tiene beneficios para la parte de la escuela por el tema de desarrollo cognitivo. Bien, pues muchas gracias, licenciado. Yo creo que nos abre el día de hoy un extenso panorama y una orientación amplia para pues los padres de familia, ¿no? Que pues puedan compartirle estos datos a sus hijos y estén un poquito más al pendiente. Seguramente pues habrá más dudas y no sé si a lo mejor pueda compartir algún número donde lo pueden localizar para pues, a lo mejor una atención más personalizada. Ok, sí, les comparto con todo gusto mi número de teléfono. No sé cómo escribir en el chat, pero igual se los dicto, que es 44 35 34 56 00. Es el número que si tienen dudas, si tienen algún comentario también, o desean iniciar algún proceso nutricional, con todo gusto, pues ahí estoy a sus órdenes. Espero que pues esto yo quise hacerlo de la manera más práctica, entonces espero que la información que les di sí lo puedan empezar a poner ya desde una vez en pie y que empiecen a ver los resultados con sus hijos. Entonces les agradezco muchísimo. Y estamos agradecidos de igual manera. El sistema de preparatorias y secundarias de la Universidad Vasco de Quiroga expresa su más sincero agradecimiento al licenciado Samuel López Marín por su excelente ponencia. De igual manera, extendemos un profundo agradecimiento a ustedes, padres y madres de familia, por su valiosa presencia y participación en esta escuela para padres. Confiamos en que esta experiencia haya sido enriquecedora para todos y les invitamos cordialmente a acompañarnos en las próximas sesiones programadas para este ciclo escolar. Les deseamos una excelente noche. Gracias.